Bienvenidos al Faro de Hermes. En este espacio escucharemos antiguas enseñanzas y misterios que se desvelan ante nuestros ojos. Aquí, cada episodio es una puerta a lo desconocido. Un viaje a través del desarrollo personal, la historia, el misterio y la filosofía. Con nosotros, cada escucha es una aventura, cada episodio un descubrimiento. Prepárate para expandir tu mente y dejarte iluminar por nuestro faro. Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al primer capítulo del Faro de Hermes. Es para nosotros un honor el día de hoy poder comenzar con este proyecto con tanta ilusión que llevamos un buen tiempo preparando un tema muy enriquecedor que el día de hoy nos apetece, que es empezar por la muerte. Contamos a los mandos de lo técnico con Felipe Mariño. En la colaboración tenemos a Alberto Cristóbal y tenemos nada más y nada menos que a una gran persona delante nuestra para esta primera entrevista, a un psicólogo, a un doctor en educación, especialista europeo en psicología del trabajo y organización, un psicólogo y experto en coaching, especialista en hipnosis clínica. Desde 2014 se dedica a acompañar a personas en su proceso de transición y conciliar sobre la importancia del género del pensamiento positivo para poder transformar la experiencia de la vida y alcanzar metas excepcionales. Luis Poveda, bienvenido. Es una figura compleja, profundamente comprometida con la búsqueda del sentido de la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y bueno, y con tu obra y actividades que reflejan un deseo constante en el crecimiento personal y en la ayuda sobre los demás temas, sobre lo sólido y lo fundamental, académico y profesional, la vida rica y la vida personal llena de intereses variados que enriquecen a su práctica y escritura. Su último libro, Esperas o Aspiras, la verdad es mirar hacia adentro. Bienvenido, Luis. Pues muchísimas gracias por esta invitación, y la verdad es que para mí también es un honor estar aquí compartiendo con vosotros este tema tan interesante y que nos acompañará a todos, como es la muerte. Gracias, Luis. No quería empezar esta idea inicial sobre el final del camino o el inicio de un nuevo camino, un tema apasionante, el cual es la muerte. Luis, si pones en Google qué es la muerte, aparecen en menos de un segundo millones y millones de resultados. Es un tema que mucha gente le tiene miedo, es un tema que todo el mundo tiene una opinión diferente, a nivel cultural, a nivel religioso y a nivel personal. Cuéntanos desde tu perspectiva, y bueno, ya nos dirás también a nivel, porque creo que lo has visto de frente, cuéntanos para ti qué es la muerte. Bueno, pues como muy bien dices, el concepto de la muerte es muy personal y está muy relacionado con la propia tradición. Yo, por hacer una premisa, la muerte es inevitable y nos va a llegar a todos. Pensemos en ella o no pensemos en ella. Más tarde o más temprano nos va a alcanzar. Es decir, la muerte forma parte de la vida, y si lo vemos desde las diferentes perspectivas culturales, podríamos decir que la muerte puede ser una meta o puede no ser una meta. Puede ser un castigo o no un castigo, o puede ser un premio. Depende de la tradición cultural, ya que puede ser el final o la meta, o puede ser un castigo, o puede ser incluso un premio al dejar este plano de la existencia, ¿no? Para pasar a otro plano. Es decir, el enfoque cultural es el que nos va a determinar nuestro concepto de la muerte. No es lo mismo lo que vivimos aquí en Occidente que lo que se puede vivir en Oriente o lo que se puede vivir en diferentes culturas, ¿no? Si nos damos cuenta, en sí mismo, pues la muerte es un tránsito, eso es evidente, que es el paso de una situación A a una situación B. Es el paso de una situación de vida a otro estado, ¿vale? Ahí es donde está la pregunta. En función de los visos de existencia que tenga ese plano B, ese plano paralelo o acercamiento a la fuente, como pueden llamar en función de las diferentes tradiciones, o una vuelta de nuevo pues también a este plano de la muerte, como podría ser el samsara, es decir, ese ciclo que tienen los budistas, pues depende de cada una de las culturas
y ya como he dicho al principio, puede ser la meta, puede ser el castigo o puede ser el premio. En cualquier caso, el concepto de la muerte es como la persona procesa ese evento más que el evento en sí mismo, y así le dota de significado. Es decir, los eventos que nos pasan en la vida, todos y cada uno de nosotros le dotamos de un significado. Exactamente igual nos pasa con la muerte. Y por poner algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, en la tradición judía, la muerte es una separación natural e inevitable que va entre lo material y lo espiritual. Es decir, separación inevitable entre lo material y lo espiritual, y que se da una vez que se ha cumplido con una misión, en este caso, para el pueblo judío, por la misión que Dios nos encomendó en la tierra, y que por ende, pues ya marca el final del sufrimiento que se tiene en la vida. Por lo tanto, desde esa perspectiva judía, podemos ver la muerte como un premio, como una recompensa, porque dejamos de sufrir. También está incluido esto vendría recogido en la tradición cátara, que también viene en esta línea, ¿no? Como premio, pasar del sufrimiento vital y experiencial de la vida para alcanzar la conexión con la divinidad o con Dios o con ese ser supremo. Pero si nos vamos a la tradición católica, la nuestra que tenemos aquí en España, ¿vale? Pues la muerte es una meta natural para todo ser humano, es decir, al final nos llega y además de la cual no se puede escapar. Y en ese proceso, pues es la separación del alma, la cual continuará viviendo y el cuerpo físico se queda, y esto marca el fin de la vida física. Entonces también podríamos entenderlo como una meta. Es algo desconocido, a lo que no se debe temer, porque nos marca el paso a un plano superior, donde, bueno, pues hay un descanso eterno. Se alcanza esa conexión con Dios y se deja este plano vital, deja de ser una carga. Es decir, pasamos de las penas y de los sufrimientos, ¿vale?, a ese estado de plenitud y de conexión de nuestro alma con Dios, ¿no? Pero si nos vamos a otra tradición, por ejemplo, los evangélicos o metodistas, la muerte como algo natural e inevitable también, pero lo cual no hay que temer, ya que es visto como un premio. Es la recompensa en sí mismo. Es un motivo de alegría, porque se pasa a estar en la presencia de Dios y se pasa al descanso del sufrimiento de la vida. Bueno, aunque siempre es doloroso, porque no es algo esperado y a pesar que se sabe que es un destino común. Y por cerrar las diferentes culturas y el enfoque de la muerte, pues voy a cerrar también con el concepto del samsara, ¿no? En el budismo y en las tradiciones orientales, lo que es un ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Es decir, son diferentes planos de la existencia en los cuales vamos avanzando en nuestro ciclo de conocimiento para llegar a, bueno, pues a ese punto de nuestro alma superior, ¿no? Y bueno, pues esta tradición del samsara también se recoge en algunas de las tradiciones iniciáticas, ¿no? Como puede ser el Rosacruz o el concepto del rosacrucismo, ¿no? Donde es el ciclo también de vida, muerte y reencarnación. Por cerrar, y en mi opinión, pues el concepto de la muerte es poliédrico, ¿vale? ¿Qué implica el ser poliédrico? Pues que dependiendo de la propia cultura, dependiendo de la propia experiencia personal, pues podemos observar una cara del poliedro o podemos observar otras. Como ves, depende de cómo se mire. Qué bueno. Sí, digamos que la muerte viene siendo el final de la vida o el principio. O el principio. Bueno, esto es bastante discutible, ¿no? Hay una cuestión de poliédrica, como le llamaban, ¿no? Depende de la perspectiva que la analices y que la veas. Yo quiero decir que, acordándome de lo que decía Séneca, que él decía en su libro sobre la brevedad de la vida, que la muerte a la mayoría de nosotros nos llega justo cuando aprendemos a vivirla. Uh-huh. Hay otros que, bueno, la aprenden antes y tienen más tiempo de vivirla, quizás el propio Séneca, pero a la mayoría pues nos llega justo cuando hemos aprendido a vivir nuestra propia vida carnal. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Dime cómo mueres y te diré quién eres. Yo creo que cuando aprendemos a vivir, aprendemos a morir. Yo, si os parece, por ir avanzando un poco más con el tema y no separar el concepto de la vida y de la muerte, como has planteado de Séneca,
voy a hablaros también de otro autor, que es Viktor Frankl, ¿vale? Y voy a hablar del propósito o el sentido de la vida. Viktor Frankl fue un psiquiatra, médico psiquiatra, que estuvo cautivo en los campos de concentración, era judío en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración. Y él en su teoría pues tomó conciencia o desarrolló un enfoque en el cual se dio cuenta de por qué había algunas personas que eran capaces de sobrellevar el sufrimiento y el dolor que había en ese campo de concentración. Es decir, por qué había personas que sobrevivían y por qué había personas que morían. Y no estaba relacionado con la fortaleza física, sino que daba igual. Es decir, si te pegaban un tiro, mueres exactamente igual. Pero dentro de las mismas condiciones, aquellas personas que tenían un propósito por vivir, vivían. Y aquellas personas que no tenían un propósito por vivir, se dejaban llevar. Sí. Se dejaban llevar por la muerte. Sí, sí que lo había oído, lo conocía la historia. Sí. Y de hecho, hace muy poco tiempo estuvo muy de moda la Sociedad de la Nieve, aquellos sobrevivientes en los Andes, chilenos, argentinos, lo dicen, ¿no? Tú entrevistas a cualquiera de ellos que igualmente se encontraron en una situación extrema. Hubo una entrevista que le hicieron a uno de ellos y le preguntaban, ¿no llegaste a escribir una carta de despedida? Y dijo, no, que va, los que escribían todos se morían. O sea, los que tenían una ilusión y unas ganas de vivir no se acordaban, aquellos que se rendían sí que se despedían. Correcto, ahí nos vamos al concepto del propósito. Cuando tú tienes un propósito por vivir, tienes más probabilidad de seguir viviendo. Y la muerte, cuando tienes propósito, se dota de significado, ¿vale? Mira, me gustaría comentar un tema, el principio de la polaridad. No sé si lo conocéis. Normalmente todo elemento tiene dos vertientes, el blanco y el negro. Las cosas van hacia un lado o hacia otro, la luz, la oscuridad, ¿vale? La vida y la muerte, ¿no? En ese principio de la polaridad, la vida y la muerte pues son dos caras de la misma moneda. Es decir, están perfectamente unidas en ese polo que nos vamos moviendo. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, si son dos caras de la misma moneda, la pregunta que me surge ahora es, ¿estás vivo o estás muerto? Que es una pregunta interesante. Muy interesante, la verdad. Y esta pregunta, hablando de este tema, de si estamos vivos o estamos muertos, el tema de la dualidad, me trae también a recuerdo pues, el planteamiento que nos hace la física cuántica, que es lo del gato de Schrödinger, que me imagino que conoceréis. La hipótesis que propone Schrödinger dice que hay un gato dentro de una caja, la caja está cerrada y el gato está con un veneno. Entonces, mientras que la caja está cerrada, el gato puede estar vivo o puede estar muerto. Las dos cosas a la vez. Es decir, no está definido todavía si está vivo o está muerto. Solo en el momento que el observador abre la caja es cuando la situación concreta del gato se manifiesta. Puede estar vivo o puede estar muerto. Pero hasta que no se abre la caja no se manifiesta ninguna de las dos situaciones. Eso es importante porque a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Quién es el observador externo nuestro? Bueno, no lo sabemos. Eso claro. En el libro de Víctor también lo planteaba así. Tenían compañeros que no sabían si estaban muertos o estaban vivos. Correcto, entonces es la percepción del observador el que determina si estamos vivos o si estamos muertos. En este caso el observador es el que va a determinar. ¿Quién es el observador? Pues somos nosotros y el Estado. Vamos a decidir si estamos vivos o estamos muertos. Entonces, como se puede comprobar, fíjate, este tema al final de la dualidad de la vida y la muerte pues nos sumerge directamente en la filosofía y en la tradición sobre la realidad que vivimos y sobre los diferentes planos de la realidad o de la manifestación, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar vivos y muertos a la vez. Curiosa reflexión. Bien, si os parece, vamos a contar un poquito desde la perspectiva de cómo podríamos enfocar el concepto de la muerte y la psicología, ¿vale? Que es un poco el ámbito de mi competencia. Esto fuerte, claro. ¿Dónde vamos con ello? Cuéntanos. Y bueno, pues lo primero que me gustaría es enmarcar esta propuesta desde un enfoque más científico-psicológico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En la sociedad actual, las sociedades modernas o posmodernas, occidentales, sobre todo en Occidente,
la clave frente a la muerte es la actitud. Y recordad esta palabra porque luego volvemos a hablar de ello, ¿vale? La actitud o la disposición a actuar que tenemos las personas frente a los eventos y a las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En nuestras sociedades modernas nos cuesta aceptar la mera idea de la muerte. Es decir, la hemos separado de nuestras vidas. Ya no se muere en casa. Antes sí, el abuelo moría en casa. Y los nietos y los hijos estábamos acompañando a la persona en ese tránsito. Ahora mismo, que la gran mayoría, ¿dónde sucede? Pues sucede en el hospital. Hay una separación entre la vida y la muerte. Y no dejamos que forme parte de nuestro enervo cultural. Es decir, incluso los nietos no los dejamos que participen en el proceso de despedida del abuelo, porque están en el hospital y queremos separar la muerte. Eso es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hacemos una separación de la muerte en nuestras vidas, evidentemente nos genera una actitud, y vuelvo otra vez a la palabra, que es una actitud desadaptativa. No es adaptativa al ser humano, porque la muerte forma parte de la vida. Entonces, si viviéramos en una sociedad, por ejemplo, que está en continua guerra, como puede ser ahora en Israel, te das cuenta de que la muerte puede llegar en cualquier momento, ¿vale? Ellos viven con la muerte, conviven con la muerte. Las culturas orientales conviven con la muerte. Lo tienen como mucho más adaptado, ¿vale? O sea, Luis, lo que estás diciendo es que estamos ocultando, ahora mismo en la sociedad actual, ocultamos la muerte. Desde mi visión, yo creo que sí. Es más, cuando hablas con muchas personas, sobre todo las personas jóvenes, no quieren hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque vivimos como si nunca fuéramos a morir. Sí. Es decir, la temporalidad de la vida la alargamos. Yo no quiero hablar de eso porque es algo que llegará. Sí, pero llegará muy lejos. O sea, me llegará muy, muy adelante. Sí, es verdad. Pero no somos conscientes de que el tiempo pasa, ¿vale? Entonces hemos hecho una desadaptación de la muerte en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que esa generación de normalidad o de ciclo de paso nos va a generar esas actitudes desadaptadas que al final se manifiestan en lo que estábamos comentando: miedo, angustia, ansiedad, depresión, incluso situaciones prefóbicas. Es decir, a la gente le da fobia hablar de estos temas, le da miedo irracional a poder hablar de estos temas, y al final tenemos un sinvivir por el temor a la muerte y el proceso de negación, como estábamos comentando. Pero es una opinión, ¿eh? Una opinión que veo desde mi perspectiva. Luis, 100% de acuerdo. Yo tengo que decirte una cosa. Yo creo que cuanto más mayor te vas haciendo, menos piensas en la muerte. Yo creo que cuando eres joven, adolescente, le das una importancia mucho más importante a la muerte, que es cuando más lejos está. Según van pasando los años, cada vez vas pensando menos en ella, es algo que no te preocupa, ya lo asumes como una realidad y ya sabes que va a venir, que es algo inevitable, ¿no? Pero cuando eres joven sí que la intentas evitar a más, ¿no? O por lo menos la mayoría de la gente, ¿no? Aunque hay gente que la persigue, parece que la está persiguiendo, la mayoría de la gente sí que la intenta evitar, sobre todo va con la edad, ¿no? No sé qué piensas. Sí, como tú muy bien has dicho, cuanto más mayores somos, más aceptamos la inevitabilidad de lo que nos queda. Es decir, somos más conscientes de la temporalidad de la vida, somos más conscientes de que tenemos cierta edad y empezamos en un proceso de aceptación. Es decir, lo tomamos como algo normal y algo que nos llegará. Luis, te propongo una idea. Filosofemos un poco. Hablemos desde la filosofía de la muerte. A nivel cultural, la cultura mexicana, por ejemplo, representa el Día de los Muertos como volver a verles, estar con ellos, cenar con ellos, beber con ellos. Llevan sus platos favoritos, ponen la música que les gustaba escuchar, llevan las botellas de alcohol que les gustaba beber, brindan con ellos y los recuerdan. Y luego tienen una frase que a mí me encanta del pueblo mexicano, que es: solo muere aquel que es olvidado. Correcto. Yo desde mi visión, yo creo que ese recuerdo que se hace tanto en la cultura mexicana como aquí en España, el Día de los Santos, lo que traemos es a nuestros seres queridos al recuerdo presente. Entonces siguen viviendo en nuestra memoria. Es cierto, o me sumo también a esas palabras, de que las personas realmente mueren en el momento que ya se olvidan. Mientras que estén en el recuerdo, siguen presentes o siguen presentes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, al final, la vida y la muerte, pues es eso, las dos caras de la misma moneda, y somos nosotros los que le dotamos del significado. Estoy totalmente de acuerdo.
Hace 2 años partió de este plano mi padre. Y cuando lo vi cuerpo presente, una idea rondaba mi mente. Y era que lo que estaba allí no era mi padre. Era algo material, era un cuerpo y era una caja. Pero aquello no era mi padre. Aquello me llevó a casa aquel día y decir, sigues vivo dentro de mí, sigues vivo en mis pensamientos, tus mensajes, tus consejos. Aquellos no paraban de retumbar aquella noche y aún a día de hoy. Lo que se va es la materia, pero lo que queda presente es ese recuerdo. No sé qué... Tú también estuviste enfrentado, ¿no? Sí, a una experiencia muy cercana a la muerte, estuviste un tiempo en coma, sufriste un gran accidente. Cuéntanos cómo lo viviste desde tu perspectiva, Luis. Bien, yo la experiencia que yo he tenido, que es personal e intransferible, ¿no? Como aquel que dice, yo era motero, era porque ahora ya no puedo montar en moto, con todo mi dolor de mi corazón. Bueno, pues una tarde un coche me golpeó, ¿vale? Y bueno, pues sufrí gravísimas lesiones, ¿no? Yo estuve pues casi un mes en situación de coma. No tuve afección cerebral, pero sí estuve en un estado de situación crítica. Es decir, las lesiones fueron tan sumamente graves, perdí tanta sangre que cogí una sepsis, lesiones abiertas, pues que me tuvieron en ese estado de situación. Cuando estás en ese estado, yo mi experiencia que pude mantener era un sentimiento, primero hay una pérdida de conciencia del yo, es decir, tú no eres consciente de quién eres, en qué tiempo estás o en qué situación estás, ¿no? Hay una pérdida de identidad, una pérdida del ego y lo que se siente o lo que yo experimenté es un sentimiento de paz abrumador, brutal. No sabía si estaba vivo o estaba muerto, es decir, volvemos otra vez a lo del gato de Rödinger, ¿no? Yo no sabría definir si estaba en una situación, si era vivo, o sea, si yo estaba vivo o estaba muerto. Ahora, una imagen de conciencia real no tenías. No hay una imagen de conciencia individual, ¿vale? O sea, lo que se pierde, o por lo menos la experiencia que yo mantuve, es la pérdida de la conciencia de Luis, la pérdida de la conciencia de uno mismo. Lo que sí que sientes es una conexión con el todo. Es decir, había momentos en que yo me sentía parte de todo. De todo es de todo. Es decir, no, porque claro, no puedes ver, los ojos no están, pero es un sentimiento de conexión, donde te movías la mente, era como si fluyeras de un sitio a otro, ¿no? En cualquiera de los casos, sí recuerdo, o por lo menos una de las experiencias en ese estado de vida a muerte que no sabría definir, sí que hubo un momento en el cual, después de, no sabría decir el tiempo del repaso de la vida, de haber visto diferentes etapas, hay una conciencia de decidir seguir viviendo. Yo eso sí lo recuerdo. Es decir, podría haber elegido la opción de irme o podría haber elegido la opción de quedarme dentro de esa polaridad. Sin que nadie te lo preguntase. Era una realidad. Había como un elemento subyacente, ¿vale? Como una figura, una forma, una energía en la cual estábamos como validando y decidiendo, ¿no? Pero yo recuerdo que la decisión fue libre, fue consciente desde ese plano de conciencia que podría tener ese movimiento, pero sí que recuerdo decir, yo quiero verlo, ¿no? Quiero ver el crecimiento de mis hijos, quiero ver el desarrollo, quiero ver el futuro, ¿no? Quiero seguir viviendo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya las cosas como empezaron a cambiar. Es decir, tomé la decisión de seguir aquí, que es una experiencia difícil de compartir, ya que es muy subjetiva, pero aquí estoy. No sé si la decisión fue la correcta o no, pero aquí estoy. Oye, y eso que le pasa a mucha gente, lo que viene siendo el volver a nacer, la vida después de la muerte. Volví del túnel, de ver la luz, vengo aquí, ahora me apunto, me lanzo en paracaídas, hago puenting, me apunto a baile. Pues... ¿Cómo lo llevaste eso? Bueno, antes de todo eso, creo que también sería interesante que nos contases tu recuperación. ¿Fue duro? ¿Fue lo que más, la anécdota de abrir los ojos, de volver a encontrarte con esta realidad? ¿Cómo fue ese impacto? Luego nos cuentas lo de la vida después de la muerte. Pues la verdad es que es una realidad dura, es decir, yo no puedes tomar conciencia de las lesiones, no era muy consciente de la situación que tenía, ¿no? Sí recuerdo en algún momento puntual, yo estaba con la traqueotomía puesta
Y recuerdo ya cuando me iban a sacar o al final del tiempo, ver personas alrededor, que eran los doctores, ¿no? Y me iban a quitar la traqueotomía para poner ya la respiración autónoma, ¿no? Entonces recuerdo que el doctor me decía, Luis, te vamos a quitar el aparato. Entonces, ¿está bueno? Yo, pues sí. No podía hablar, claro. Dímelo con los ojos. Yo decía que sí. Pero vas a sentir que no puedes respirar y tal, tú no pasa nada. ¿Me entiendes? Sí. Y de repente, claro, te quitan el respirador y el organismo respiraba autónomamente, es decir, era la máquina la que te daba la sensación de entrada y salida de aire, no eras tú el que movías. Y de repente notas como un vacío, como un ahogo de que no puedes respirar, y me decían, no te pongas nervioso, respira tranquilamente. No sabía. Y te das cuenta de que no sabes respirar, es decir, no sabía, no podía por mí mismo mover, y ya me empecé a agobiar, y de repente haces... ¡ah! Como esa aspiración es como igual que cuando nace un niño y le dan los azotes y tomas esa primer bocanada de aire, para mí fue la sensación de volver a nacer. Vamos, que te faltó fue la nalgada, ¿no? Otra cosa. Lo único que me faltó, un cachete que me hubieran bien dado. Y ya te digo, en ese punto, toda esta experiencia subjetiva yo no le di más relevancia, ¿vale? Pues una experiencia que muchas personas han tenido, lo he ido comentando. Pero si bien es cierto, yo siempre lo había achacado a la medicación que te ponen, a las drogas, a la hipoxia cerebral. Pero en un congreso coincidí con una colega, con Cristina Lázaro, ¿vale? Que tiene una tesis doctoral sobre experiencias cercanas a la muerte. Y allí ya sí que empecé a tomar conciencia de algunas características. Cristina, en su ponencia, proponía pues, que hay 12 factores, ¿vale? O experiencias que todas aquellas personas que han estado en tránsito de muerte tenemos. No hace falta que tengan las 12, pero ella sí las equiparó, ¿vale? Que viene recogida con la propuesta del doctor Moody. ¿Qué es lo que sucede? Que da igual la cultura, da igual la edad, da igual el trauma que hayas sufrido, si eres más joven, más mayor, si es de un infarto, si es de accidente de tráfico, si es por ahogamiento. Da igual la situación que te puso en ese estado. Lo que sí que es cierto es que en ese estado se experimentan cosas similares, ¿no? Entonces, bueno, yo para mí una de las primeras cosas, y estoy intentando transmitirlo ahora, pues el primer factor que determinas es la inefabilidad de esta experiencia. ¿Qué es inefable? Que es imposible de explicar, porque es una experiencia subjetiva. El dotar de palabras, dotar de razones, dotar de argumentos esta experiencia pues es muy complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una experiencia personal, subjetiva y muy difícil de transmitir. Entonces, yo eso sí lo viví. La segunda variable o factor que podemos encontrar es la conciencia de estar muerto y de estar vivo a la vez, que ya lo he explicado antes. Es decir, tú no sabes si estás vivo o estás muerto. Sería igual que el gato de Schrödinger. Estabas dentro de la caja, pero hasta que no hay un observador externo, que en este caso fui yo, o mi decisión, pienso, que fue la decisión de seguir viviendo, ahí ya el gato se convirtió en un ser vivo. No estaba muerto, sino que estaba vivo. Entonces esa conciencia de estar vivo y estar muerto a la vez, pues es otro de los factores. Entonces no estás ni en un extremo ni en el otro, estás en los dos. Y eso es una sensación inefable. ¿Por qué? Porque es muy difícil de explicar, ¿vale? Otro de los factores, el sentimiento de paz y de sosiego. Es decir, hay una conexión de armonía, de paz, de conexión con el universo, de conexión con la fuente, de que tú eres todo, pérdida de conciencia del ego. Bueno, que es, insisto, que es una experiencia muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Otro de los temas que también experimentaba, que lo agrupé en otra de las categorías que tiene, es la percepción de un entorno único. Es decir, los sueños, porque el espacio y el tiempo desaparece, los sueños que tenías o las experiencias que yo viví en aquel momento era como algo sobrenatural. Había escenarios que cambiaban con mucha rapidez, pero no sé el tiempo, O sea, podían aparecer, ir, venían. No me digas en qué momentos ni en qué tiempo, pero sí que es verdad que eran como elementos sobrenaturales, ¿no? Es una experiencia de cómo percibimos ese estado consciente, sino que es todo a la vez. Todo se daba de golpe, ¿no? Y ya por ir finalizando, otro de los aspectos clave pues es el concepto de revisión de la vida, ¿no? Que me imagino que todos habréis oído. Quizás que más. La vida pasa en un segundo. Haces una revisión completa de aquello que recuerdas o que tienes recuerdos más relevantes y pequeños recuerdos muy irrelevantes. La sensación de revisión de la vida pues puede ser como muy rápida o muy lenta. No lo sabría decirte qué tiempo procesas. Lo que sí que ves
es todo ese paso de vida, ¿no? Y en ese paso de vida, ahí es donde tomas conciencia de lo que has hecho y de cómo has vivido, ¿no? Volvemos otra vez a lo de Víctor Frank, el propósito de la vida, cómo has querido vivir tu vida, ¿no? Cuando tienes un propósito y tienes un sentido de la vida, al final el morir es una consecuencia de la propia vida, es la propia consecuencia. Y bueno, por ir cerrando ya esta parte, en las variables que proponía la doctora Cristina, por ejemplo, había el túnel de luz. Yo eso del túnel de luz y lo de flotar por encima, yo no lo vi, ¿vale? O por lo menos no tengo ese recuerdo tan experiencial o tan vivido como las otras que os he ido contando. Tampoco hubo un momento que, o no sabría decir, la aparición de personas fallecidas, como podía ser mi abuelo o podía ser un familiar. Tengo recuerdos, pero no sabría decir si eran sueños o eran experiencias vividas de ese elemento cercano a la muerte, ¿vale? Y bueno, pues eso sí me marcó y ahí es donde tomé conciencia de que lo que viví era una experiencia cercana a la muerte, por lo tanto hay algo más. Luis, a mí me llama muchísimo la atención el tema de inefable. ¿Tú crees que es porque nosotros vemos las cosas en 3 dimensiones y tú llegaste a verlo desde otra dimensión totalmente diferente que no se puede cuantificar y no podrías explicar? ¿Quizá por eso? Pues podría ser. Es decir, lo que sí que sé es que nosotros percibimos nuestra realidad por nuestros sentidos. Es decir, son los sentidos los que te deciden o te determinan a ti si estás en un sitio o estás en otro. Sí, sí. En el momento que te eliminan tus sentidos, tu cerebro sigue procesando información, porque sigue funcionando. Entonces, al no funcionar bien los sentidos, no podrías definir bien el plano de existencia. Yo lo que sí que percibí o puedo experimentar o puedo comentar de mi experiencia subjetiva es que hay otros planos de realidad, es decir, que la razón o este velo de la razón que tenemos no nos deja percibir esa luz que viene de arriba, ¿no? Esa sensación que está, porque a verlo, ha ido, como las meigas. Y para podérselo explicar al público y que todo el mundo lo entienda, ¿alguna película, algún hecho que hayas visto que sea parecido a eso que viviste? Pues ahora mismo no sabría decirte, pero vamos, seguro que hay referencias en el cine y referencias bibliográficas hay bastantes. No sabría decirte ahora mismo ninguna así que tuviera en mente, no lo tengo en mente. Lo dejamos en inefable. Lo dejamos ahí en el inefable. Para la siguiente entrevista, que seguro, Luis, repetiremos. Ahora, en este primer podcast, seguramente comentamos muchísimos errores de sonido, de práctica. Esperamos volver a contar contigo, Luis, en un futuro no muy lejano, ya cuando estemos más rodados, poder pulir y curar heridas y limar asperezas. Pero Luis, este tema me parece súper apasionante, súper amplio y súper grande. Serían días, semanas, meses, quizás hasta años de solamente hablar de este tema. Estamos en este plano, sabemos que nos vamos a marchar. Danos algún consejo de alguien que se enfrente o esté a punto de enfrentarse a la muerte como psicólogo. ¿Cómo preparas a una persona que le dan una noticia de que se enfrenta a una enfermedad que no tiene cura, de que le queda poco tiempo, que se prepare? ¿Cómo se prepara una persona a morir? ¿Cómo la prepara la ciencia? ¿Cómo un psicólogo puede ayudar a una persona que se está enfrentando a eso, Luis? Pues muy buena pregunta. Yo creo que cada uno tenemos que verlo desde el plano personal. Pero si tuviera que proponer algún consejo para afrontar la propia muerte, yo me centraría otra vez en el propósito de vida. Es decir, no solo en la muerte, sino en la vida. Me vuelvo otra vez al enfoque de Víctor Frank. Cuando una persona vive con propósito, toma conciencia de la temporalidad de la vida. Y así, si además practica, que una de las prácticas fundamentales es la gratitud con la vida vivida, ¿vale? Aceptar los sentimientos que se experimentan y aplicar pues esa atención plena a ese proceso en el que estamos inmersos, ¿no? Si somos capaces de practicar la gratitud con la vida que hemos tenido, de ser conscientes del propósito y de aceptar lo que estamos teniendo, ¿vale? Dotamos de significado a la experiencia que vamos a tener. Fíjate, nuestra muerte ilumina nuestra vida, ¿vale? Si vives con temporalidad, si haces el potente ejercicio, en coaching utilizamos una técnica que es súper potente, es decir, cuando estamos con una persona y le queremos poner en un reto, en un brete, le decimos, mira, imagínate que mañana es el último día de tu vida, ¿vale?
Haz una revisión de qué has dejado, qué has hecho, qué les has trasladado a los demás, qué quieres hacer con este tiempo. Cine español, vamos. Cine español. Película dura, es decir, te queda un día de vida. ¿Qué vas a hacer con esto, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a tomar conciencia si realmente estás viviendo la vida que quieres vivir, si realmente le estás dotando de significado a lo que estás haciendo en tu vida personal o profesional. Es cuando tomas conciencia de que a lo mejor la vida que estás viviendo no es la que quieres vivir, ¿vale? O sí. Y a partir de ahí empiezas a vivir plenamente. Yo creo que el primer consejo es la aceptación. Es decir, todos vamos a morir. Aceptémoslo. Más tarde o más temprano. 4 cadáveres en esta mesa. 4 cadáveres en esta mesa que tendrán que venir a recogerlos si seguimos alargando este debate, ¿no? Que nos puede llevar hasta el final. Bueno, la aceptación es verdad que es un proceso psicológico y además emocional porque implica reconocer la realidad de nuestra propia mortalidad, ¿vale? Cuando tú tomas conciencia y aceptas, pues empiezas a valorar que la vida es finita y que hay que vivirla con valentía y que hay que vivirla con serenidad. Mira, en la novela, que la has comentado antes, el título de la novela se llama Esperas o aspiras. Y es un título muy gráfico porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Toda la vida la pasamos esperando que sucedan cosas, ¿sí o no? Sí, esperamos tener un nuevo trabajo, esperamos cambiar de casa, esperamos tener pareja, esperamos dejar la pareja. Da igual, siempre esperamos cosas, pero no aspiramos a ello. Es decir, tenemos que movernos a vivir la vida que queremos vivir, porque al final, donde pongamos el foco de nuestra atención es lo que vamos a tener. Entonces, el primero sería la aceptación y el segundo es si vivimos en la abundancia o vivimos en la carencia. Y ahí es donde viene el segundo punto, que sería la gratitud. Me explico. Todos y cada uno de nosotros podemos poner el foco de nuestra atención en aquellas cosas que nos faltan, en la carencia, lo que no tengo. ¿Vale? No tengo un coche, no tengo la casa, no tengo el trabajo, no tengo el dinero, no tengo. Y pongo mi atención y vivo toda mi vida en la carencia, en lo que no tengo. O puedo vivir en la abundancia, ¿vale? Tengo una vida, tengo una pareja, tengo unos hijos. Y ahí es donde aparece la gratitud. Cuando tú empiezas a agradecer las cosas que tienes, empiezas a agradecer lo que estás viviendo, empiezas a tomar gratitud por la propia vida, ¿vale? Te estás preparando para la muerte. Dime cómo mueres y te diré quién eres, ¿vale? Entonces, si te tuviera que dar 2 consejos de cómo afrontarlo, primero es la aceptación, porque es algo inevitable, reconócelo y vívelo. Y el segundo, empieza a generar gratitud por lo que estás viviendo. Hay muchas personas que se empeñan, Luis, ¿estás de acuerdo conmigo?, en dejar un legado. ¿En qué he hecho? ¿En quién va a rodear mi tumba el día que yo me parta? ¿Cómo se va a hablar de mí? ¿En el qué dirán? Hay mucha gente que se preocupa en ello, ¿no? Me han quedado cosas pendientes por hacer. No he abrazado a mi hijo, no he perdonado a mi hermano. Llevo años sin ir a visitar aquel sitio donde siempre soñé, ¿no? Ese momento de arrepentimiento. Esas personas que se preocupan por todo ello en la última semana, ¿qué les dices? Te diría que hagas el ejercicio de que te he dicho antes de coaching. Hoy es el último día de tu vida. Toma conciencia ya de ello. ¿Por qué? Porque lo que hagas ahora... Eso lo había escuchado de los estoicos también, ¿no? Si te enteras que mamá se marcha mañana, ¿qué harías? ¿A dónde la llevarías hoy, no? ¿Dónde la llevarías hoy? ¿Qué le dirías? ¿Y por qué no la llevas ahí todos los días? Es que mamá algún día se va a ir, ¿no? Entonces... Eso es. Tomemos conciencia desde este mismo momento. Empecemos a hacer las cosas ya. ¿Por qué? Porque hay veces, o el tiempo, fíjate, el tiempo es curioso, ¿no? Nos damos cuenta de que nos falta el tiempo cuando ya estamos al final. Pero mientras que vamos haciendo el recorrido no somos conscientes de ello. Ese es el problema, que vivimos como si no fuéramos a morir. No somos conscientes de la temporalidad de la vida. Mañana lo haré, mañana lo haré, mañana lo haré. Y seguimos esperando y esperando y esperando. Y no hacemos las cosas. Yo creo que la mejor reflexión es, para un momento, ¿vale? Supongamos que mañana mueres, ¿qué cosas deberías de hacer hoy y no dejar para mañana? Dar ese abrazo, solucionar ese problema que tienes con tu familia, decirle a esa persona que la quieres, pedirle perdón a alguien, lo que sea, porque eso más tarde o más temprano no lo podrás hacer. Y cuando ya no puedas, ya no podrás hacerlo. O, si seguimos el ciclo del samsara, te volverás a reencarnar, pero a lo mejor ya no un humano, sino otro animal un poquito más
básico. O, si lo has hecho bien, pues un poquito más elevado de frecuencia, ¿no? ¿Qué animal te gustaría ser a ti, Luis? Si te reencarnaras, si tuvieras la opción allí. Pues mira, a mí me gustaría ser el águila. ¿A ¿vale? ti el águila? Yo creo que la perspectiva que tiene un águila, el poder tener esa visión es muy interesante. Y además te voy a decir una cosa, fíjate, los águilas, ya pongo un ejemplo también de la decisión de la vida o de la muerte. Los águilas tienen una vida media de unos 40, 45 años aproximadamente, ¿vale? Pero tienen un grave problema, por decirlo de alguna manera. El pico no deja de crecerlos nunca. Entonces, el águila, cuando ya tiene unos 40 años, el pico ya se le convierte y se le mete dentro de sí mismo, que el águila tiene que tomar una decisión fundamental. Es decir, si quiere seguir viviendo, tiene que arrancarse el pico. Y si no se lo arranca, morirá, porque no podrá comer. Entonces hay águilas que deciden arrancarse el pico como un acto final, y se lo arrancan. Y ahora tienen que estar esperando un tiempo hasta que les vuelva a crecer el pico. Pero ellos han decidido renacer. Me quedo con ese ejemplo. Es decir, te tienes que arrancar algo para decidir seguir viviendo. Un buen animal y una metáfora súper profunda. En la vida hay que tomar decisiones, indudablemente, y esas decisiones nos llevarán al éxito o al fracaso. Antes narrabas una especie de dejamos todo para mañana, y yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Esos 5 minutos en el despertador, ese en el cole mañana hago el deber, en el trabajo mañana preparo el informe y en la vida mañana le digo que la quiero. El tiempo es finito, se nos va a acabar. Y no es menos en esta entrevista. Yo creo que hoy en día tenemos herramientas espectaculares para dar pasos adelante, para no resumir la vida, vivir la vida, pero no esperando que la vida decida por nosotros, sino nosotros decidiendo por nuestra vida. Luis, ha sido una tarde espectacular, te quiero dar las gracias. No sé si queréis añadir algo más, mis compañeros, si quieren hacer alguna pregunta, aprovechándote que te tenemos aquí. A ver. Añadiría una última decisión a lo que tú has planteado, que es la actitud. Es decir, las personas somos los que decidimos. La actitud que tengamos frente a los eventos son los que van a marcar la vida que queremos vivir. Hay personas que frente a un evento se crecen y hay personas que frente a un evento se hunden. Todo tiene sentido cuando tienes un propósito de vida. Entonces, cuando tienes un propósito de vida, la muerte forma parte del juego. ¿Por qué? Porque ya es alcanzar esa meta o esa etapa, porque ya has dejado todo lo que tenías que hacer. Entonces, la actitud va a ser la clave. Desde mi opinión, ¿eh? Chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Aprovechando que tenemos a Luis, sí, es el momento. Yo solamente por acabar la entrevista le iba a preguntar a Luis qué va a poner en su epitafio. Qué buena pregunta. Qué bueno. Bueno, pues hombre, a mí me gustaría ponerme una máxima que intento llevar con todas aquellas personas con las que me relaciono, ¿vale? Que es que si estamos juntos en la virtud, la muerte no nos separará. Bien, muy bueno. Yo ya, yo por mi parte ya no tengo más preguntas, señoría. Mira, Luis, yo una última pregunta que haces mención en tu libro y que creo que para ti es muy, muy importante, que es el conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo, tanto en el libro como en la relación con la muerte, ¿cómo lo ubicas? Bueno, yo creo que la máxima del conocerse a uno mismo, creo que es el camino de vida. Es decir, la vida forma parte de ese conocimiento. Ya pues desde la más remota antigüedad, sabéis que en el templo de Delfos estaba en el frontispicio, ¿no? El Noscete Ipsum, ¿no? Ese concepto de conócete. Cuando aprendes a conocerte, aprendes a acercarte a lo que es tu esencia y dotas de significado y de experiencia a la vida. Pero claro, el conocerse no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre veo que los elementos fundamentales donde nos podemos conocer siempre se hablan de los puntos cardinales, ¿no? El norte, el sur, el este, el oeste, el arriba y el abajo, ¿no? Que son 6 grandes dimensiones que las escuelas iniciáticas se trabajan. Entonces, ¿cómo trasladamos eso al autoconocimiento? Pues igual que tenemos esos 6 puntos de referencia, nosotros tenemos 6 puntos de observación, ¿vale? De conocimiento. Lo primero es mirar hacia atrás para saber de dónde viene, ¿vale? Segundo, mirar hacia adelante para saber dónde vas. Pues si no sabes de dónde vienes, si no sabes dónde vas, ¿vale? Mal camino tenemos.
Luego mirar hacia los lados para saber qué personas te acompañan, quién va contigo, quiénes son aquellos, ¿vale?, que están a tu lado. Luego hay que mirar hacia abajo, es importante, para ver que no estés pisando a nadie, que no estés haciendo daño a alguien. Luego hay que mirar hacia arriba para ver qué te guía, qué luz te guía, qué idea, ya sea la que tú decidas, pero algo te guiará. Y por último, habrá que mirar hacia adentro, porque la verdadera libertad es mirar hacia adentro y no hacia afuera. Muy grande. Diría. No hemos podido terminar con una mejor reflexión de vida, Luis Poveda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde maravillosa. Esperamos volver a verte en un periodo de tiempo no muy largo. Déjanos que nos pongamos al día con todo esto, que tenemos más preguntas para ti. Luis, hemos comenzado por el final. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos, por aguantar hasta el final, y pronto tendremos novedades y nuevos entrevistados. Hasta luego y buenas tardes.